hablar sobre la temática 1. Encontramos en el aprendizaje y pensamiento, política de la asignatura, evaluación y diagnóstico. 2. Teoría de aprendizaje y investigación. Aprendizaje invertido, técnica, ensayo y error. Indagación académica y diferencia entre consultar y investigar. Cómo y dónde realizar consultas en revistas, bibliotecas electrónicas y corrientes de aprendizaje. Encontramos cognitivismo, constructivismo y conectivismo. Organizadores gráficos, tipos y utilidad. ¿Qué es un tesauro y para qué sirve? Aula invertida. La clase invertida o Flipped Classroom es un modelo de trabajo en el que por medio del uso de las tecnologías se invierten los papeles de una clase tradicional dentro del aula. Se le llama clase invertida porque el paradigma salón de clases tarea se ve totalmente cambiado. Lo que usualmente es la clase o la exposición del maestro se cambia por una serie de materiales en línea, que pueden ser videos, infografías, lecturas, etc., que el alumno puede observar cuantas veces sea necesario para revisar el contenido teórico e incluso de procedimientos. La tarea o práctica se cambia entonces al tiempo de clase, de manera que el profesor puede estar presente y modelar la aplicación del conocimiento. El aula invertida es la concepción de que el estudiante pueda tener información. Proceso de enseñanza-aprendizaje realizando fuera del aula actividades de aprendizaje sencillas como observar, memorizar o resumir, y en el aula actividades más complejas como razonar, examinar o argumentar, que requieren la interacción entre iguales y la ayuda del docente como facilitador. A diferencia del método tradicional donde el alumno se convierte en un receptor de la información que luego ha de gestionar en su domicilio, donde ha de realizar actividades marcadas por el docente y que no siempre termina comprendiendo, con el método Flipped Classroom el alumno primero construye su conocimiento mediante la búsqueda y síntesis de información y pondrá en práctica lo que ha aprendido en el aula realizando actividades de profundización mediante proyectos y trabajos colaborativos. La Flipped Classroom se adapta a las necesidades educativas de cada alumno. Permite que el alumnado revise los contenidos tantas veces como desee o necesite. De este modo, no depende del ritmo de aprendizaje de sus compañeros. Vamos a ver cómo funciona el proceso de la Flipped Classroom. Fuera del aula, el maestro o maestra diseña y planea el proceso de enseñanza y aprendizaje. Diseña y planea actividades que se realizarán fuera del aula. Estos pueden ser hacer una lectura, ver un vídeo o cumplimentar cuestionarios, entre otros. Selecciona e integra la tecnología en actividades de aprendizaje activo. Y por último, diseña las actividades de evaluación que promuevan el aprendizaje del alumnado. En el caso de los alumnos fuera de la clase, acceden cuantas veces necesiten a las actividades facilitadas por el profesorado y realizan las actividades propuestas. En el aula, el maestro o maestra guía y facilita los procesos de aprendizaje atendiendo la diversidad, retroalimenta el desempeño de los grupos y del alumnado individualmente y genera espacios para la coevaluación y la autoevaluación. Mientras que el alumnado recibe las actividades, que ya pueden ser debates, exposiciones orales, informes, diarios de aprendizaje, cuadernos de trabajo cooperativo, etc., recibe la Proceso del Flipped Classroom. Diseña y planea el proceso de enseñanza y aprendizaje del aula, integrando estrategias, modelos de enseñanza y metodología. Basado en proyectos de aprendizajes cooperativos y colaborativos. Diseña y planea actividades que se realizan fuera del aula, ejemplo, ver videos, complementos, cuestionarios. Selecciona e integra la tecnología en actividades de aprendizaje activo. Diseña actividades de evaluación que promueven el aprendizaje del alumnado. El alumnado accede cuantas veces necesite a las actividades facilitadas por el profesorado. El profesorado realiza las actividades, debates, exposiciones, roles y informes. Propio de aprendizaje, cuaderno de trabajo y cooperativo. El profesorado guía y facilita el proceso de aprendizaje atendiendo a la diversidad, retroalimentando el desempeño del alumno. Ventajas de Flipped Classroom. 1. Incrementa el compromiso del alumnado porque éste se hace corresponsable de su aprendizaje y participe en forma activa mediante actividades. 2. Permite que el alumnado aprenda a su propio ritmo, ya que tiene la posibilidad de acceder al material facilitado. 3. Personaliza el proceso de aprendizaje del alumnado. 4. Convierte el aula en un espacio donde se comparten ideas y se plantean interrogantes. 5. Permite compartir información con la familia, con lo que aumenta su ampliación y el proceso de enseñanza.
que no es simple clase. No es simple clase. Que la tarea del alumnado sea ver videos semanales. Que es simple clase. Personalizar el aprendizaje, cambiar los roles del aula. Cognitivismo, constructivismo y conectivismo. Estas son las teorías contemporáneas más conocidas y hoy vamos a darle énfasis precisamente a cada una de ellas, dónde surgen, quiénes las inventan y por qué deben ser para nosotros como docentes fundamentales en nuestro trabajo. Para todos es conocido que la pedagogía se apoya muchísimo en la psicología. El señor Watson, que es el primero que vamos a analizar, habla de la teoría conductista. El conductismo es una de las teorías más conocidas y se basa fundamentalmente en la memorización. De ahí que algunos de nuestros abuelos nos contaran que cuando ellos iban a estudiar tenían que memorizarse 30 lecciones y tenían que aprenderse todo de memoria, que era fundamental que todo estuviera almacenado en la memoria para que pueda funcionar en la vida práctica. Al menos eso era lo que se pensaba. El señor Watson hizo todas las prácticas de tipo psicológico, fueron trasladadas al área pedagógica y se echaron a andar. Con el tiempo se supo que memorizar no necesariamente significaba que alguien fuera inteligente ni que hubiese aprendido como para ponerlo en práctica en la vida real. Entonces el conductismo es superado más adelante por otra teoría. Dejamos entonces el conductismo, donde la memorización es la base de esta teoría. Ahora nos corresponde hablar de la teoría cognitivista. Hablar de la teoría cognitivista es hablar de grandes pedagogos y psicopedagogos, por ejemplo, Ausubel, Jean Piaget, Jeremy Bruner y Lev Vygotsky. Todos estos señores conforman lo que nosotros llamamos la teoría cognitivista, que es una teoría adaptada y acoplada a los estilos diferentes de aprendizaje. Y ahí está precisamente el éxito, porque ya no hablábamos de que todos memoricen como la que vimos antes, sino que en este caso hablamos de patrones, habilidades y conductas de manera individual. Y hay que acercarnos al aprendizaje de cada uno de ellos, es decir, que no todos van a llegar a cubrir lo que nosotros estamos esperando, sino que unos lo superan, otros se acercan y vamos a establecer como una zona, como dice Vygotsky, de desarrollo próximo, donde unos van a estar cerca, otros más lejos y otros lo superan. En esta particular tendencia o línea educativa, el docente no ocupa el centro del aprendizaje. En el memorístico, en el que vimos anteriormente, el conductista, el docente es el centro. En este caso no, es el estudiante el que es el centro de todo el aprendizaje y basa la teoría en sus habilidades y en sus propios avances. Después del cognitivismo surge el constructivismo. Y con el de teoría pedagógica, el estudiante discute, organiza, sistematiza y concluye, porque es él y solo él el que va a llegar a un resultado educativo en su cabecita. No somos nosotros como docentes. Es él el que va a hacer las conclusiones. Mucho se ha dicho de que el constructivismo no tenía razón de ser y tengo una colega estimadísima de El Salvador, mi querida Paula Bustamante, y ella decía, esto no es constructivismo, esto es más de lo mismo, porque muchos docentes decían que trabajaban en el constructivismo, pero en realidad cuando lo estaban desarrollando en el aula estaban haciendo conductismo, ellos exponen, los chicos copian y listo. Eso es conductismo y no constructivismo. Constructivismo significa que yo docente me despojo de esa toga de conocimiento y hago que ellos vayan llegando a buen puerto. Es decir, les empiezo a decir qué piensas de, hasta por qué has concluido esto, por qué piensas que es así. Mi función es de preguntar, no de concluir. Y a los docentes nos encanta concluir y decir un montón de cosas. Vamos a la siguiente, conectivismo. El conectivismo es otra de las teorías pedagógicas actuales que basa su esencia fundamentalmente en establecer conexiones en el aprendizaje cooperativo o colaborativo. ¿Qué quiere decir esto? Que un grupo de personas puede ni siquiera haberse visto físicamente, como lo estamos haciendo nosotros ahora, que no nos hemos visto nunca en persona, pero podemos decir, ella es mi profesora, Alba Jiménez me da clases a mí. Entonces, yo nunca te he visto, pero tú eres mi alumno y yo soy tu maestra. Estamos haciendo un aprendizaje estrictamente colaborativo donde te facilito una serie de aprendizajes, preguntas, respondo y estamos aprendiendo. A esto le llamamos conectivismo, aprovechando la tecnología que hay hoy día, la gran cantidad de información. Todos nos valemos de esto para establecer ese tipo de aprendizaje, que es una teoría muy nueva, pero que es funcional. Evidentemente tenemos un grupo de gente, aquellos que siguen siendo conductistas, que dicen, no se aprende si no hay un docente que esté enfrente de mí. Nosotros sabemos, los que estamos acá en YouTube, los que escuchamos audiolibros, los que escuchamos un podcast, los que vemos un video. También encontramos las corrientes de aprendizaje. Cognitivismo es una corriente que se especializa en el estudio de la cognición.
cognitivista basada en la teoría del conocimiento conductivista, que postula entregar al estudiante unas herramientas necesarias. Cognitivismo es la combinación del conductivismo y el cognitivismo para el nuevo aprendizaje digital. También encontramos la diferencia entre consultar y investigar. Consultar es obtener información sobre el tema. Investigar, planear una hipótesis sobre algún tema, recaudar información elaborada de dicha información y extraer conclusiones sobre la velocidad de la hipótesis y la veracidad planteada. Palabras o términos controlados, empleado para representar un concepto que se refiere a los diccionarios. Ejemplo, el tesoro de la lengua castellana y española, que adquiere los significados relacionados con el campo literario. Hoy estoy muy contenta porque me contaron un cuento y me gustó tanto que pensé, es perfecto para la clase de hoy. Entonces, acomódense y relájense para disfrutar la historia que les traigo. ¡Oh! ¡Bienvenido, amigo libro! Buenos días, niñas. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días. Muy bien. Muy bien. Bueno, hoy día yo voy a ser su profesora de canto. Y para poder comenzar la clase, vamos a enseñarles la canción del gusanito. Antes de empezar con la canción, quiero que dibujen un gusanito, como el que les estoy mostrando, en su mano y me lo enseñen. Profesora, ya terminé. Profesora, ya terminé. Ya terminé mi gusanito. Ya terminé mi gusanito. Ya terminé. Muy bien, Kerly. Muy bien, niñas. Ahora vamos a comenzar a memorizar la canción. Quiero que repitan lo mismo que yo voy a decir para poder ir aprendiendo. ¿Qué tienes en la mano? ¿Qué tienes en la mano? Un gusanito. Un gusanito. ¿Con qué lo alimentamos? ¿Con qué lo alimentamos? Con pan y quesito. Con pan y quesito. ¿En qué le damos agua? ¿En qué le damos agua? En un botecito. En un botecito. Lo matamos. Lo matamos. No, pobrecito. No, pobrecito. Ahora quiero que ustedes la canten solas para ver si se aprendieron la canción. 1, 2, 3. Tienes en la mano un gusanito. ¿Con qué le alimentamos? Con pan y quesito. ¿Con qué le damos agua? Un botecito. Lo matamos. No, pobrecito.